que nos realizará una estimación sobre el impacto de la pandemia en la economía de nuestro país. Del mismo modo, abordará algunas estrategias dinamizadoras de la economía en el contexto internacional. Me honro en esta oportunidad de presentar al doctor Yersan Joseph, el cual es egresado de la Universidad de Panamá como economista. Realizó un posgrado en comercio exterior en la Universidad de Santiago de Compostela en España. Obtuvo su maestría en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Heredia en Costa Rica y es doctor por la Universidad de Coruña en el área de Economía Política y Ciencias Empresariales. El doctor Yersan es autor de un sinnúmero de publicaciones, entre las cuales destacan El lado excluyente del crecimiento, Los afrodescendientes en Panamá. Tiene una amplia trayectoria como conferencista, ha colaborado con el CEPAL y con otros organismos internacionales en la región. Les quiero comentar que el esquema que vamos a utilizar para desarrollar esta conferencia es el siguiente. Nuestro invitado hará uso de la palabra en forma continua por un promedio de 45-50 minutos. Todos los participantes tienen la oportunidad de colocar, si tienen, sus preguntas en el chat, mismo que estaré atento para recepcionar y compartírsela a nuestro expositor al final, quien las va a atender con todo gusto. Sin más preámbulo, démosles la bienvenida al doctor Joseph a este compromiso. Muchas gracias. Sí, ante todo, muchas gracias por la amable presentación. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes la Academia Diplomática y los funcionarios diplomáticos. La verdad es que se hace necesario que enfoquemos todo lo que tiene que ver con la nueva realidad. La pandemia es una situación inusitada, producto de las circunstancias, y que de alguna manera nos hace afinar nuestra agudeza mental para poder responder a los retos que nos impone esta nueva realidad. Nuestra conferencia la hemos titulado Economía, Pandemia, COVID-19 y Nueva Realidad. Y lo enfocamos así precisamente porque la economía está muy relacionada con el desenvolvimiento de la población y en el contexto internacional todos los países estamos pasando más y menos la misma realidad. Algunos con mayor poder, algunos con mayor capacidad de respuesta y otros con menor capacidad de respuesta. Pero lo interesante de esto es que nos agudiza, como he dicho, la creatividad y nos permite ver algunos elementos, la CEPAL, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, incluso algunos otros países han planteado nuevas formas de encontrar salidas a esta situación que nos agobia a todos. En primer lugar, también tenemos en lista el tema de la búsqueda de una solución, una vacuna. Eso se señala a mediano plazo. Pero la realidad es que la pandemia lo que ha hecho es desvelar las situaciones y deficiencias de los países, de los distintos países y su situación social. En algunos países más que otros, pero sobre todo también da cuenta de la cultura del país, la disciplina del país y de alguna manera también de la capacidad de comunicar las situaciones de emergencia. Evidentemente también el contexto de la pandemia nos visualiza la importancia de los sistemas de salud público y la fortaleza de la prevención y la atención primaria en salud. Todos estos elementos están connotados en lo que es la reacción frente a la situación de la propia pandemia. Pero lo que nos preocupa desde el punto de vista de la economía
Panamá es un país tradicionalmente de servicio. Más de las 3/4 partes de su economía se concentran en los sectores de servicio, básicamente el canal, el Centro Financiero Internacional, los puertos, la zona libre de Colón, el hub de Copa y el turismo. Son los ejes fundamentales y básicamente Panamá ha crecido envidiablemente en América Latina sobre la base de esto. Pero uno de los elementos que destaca de este crecimiento es que el crecimiento no ha sido distributivo, ¿no? Y eso es el gran gap o la gran preocupación de diversos gobiernos. Es decir, cómo al crecer nosotros redistribuimos. Y el Premio Nobel de Economía 1998, Amartya Sen, hindú que estudió en la London School of Economics, plantea que hay dos inversiones fundamentales que hacer para buscar la equidad y reducir la desigualdad. Inversión en salud e inversión en educación. Y en ese sentido, nosotros hemos ido visualizando la situación que nos deja la pandemia y lo planteado por la CEPAL. La CEPAL plantea dos cosas fundamentales. En esta nueva realidad, lo que es la inversión en energías limpias es un elemento fundamental. Y en energías en los sectores productivos, ya que la recuperación de los sectores de servicios va a estar en un mediano plazo, la recuperación de los sectores productivos. Dicho eso, creo que también es importante y estratégico comenzar a pensar desde el punto de vista de la inversión en capital humano en distintos sectores. Y abro el compás para poder compartirles un PowerPoint que tengo acá y voy a compartir desde mi escritorio. Vamos a ver. Ok. Aquí está. En este PowerPoint, que es el poder de los puntos, vamos a visualizar nuestro título, Economía, Pandemia, COVID-19 y la nueva realidad. Una de las cosas fundamentales y los autores reconocidos de lo que llamamos la complejidad, es decir, cómo nosotros abordamos problemas complejos, cómo nosotros podemos hacer cosas nuevas, problemas nuevos, enfocándonos de otro punto de vista, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, aquí hay algunos clásicos del pensamiento de la complejidad, entre los que ustedes deben conocer a Ludwig von Bertalanffy, de la teoría general del sistema, Thomas Kuhn, de la revolución del paradigma, Morin, que tiene que ver con los principios de pensamiento complejo, y algunos otros autores que aparecen acá, algunos vivos, como el filósofo hindú Krishnamurti, que habla de que la verdad, al ser ilimitada, incondicionada, inabordable, no puede ser organizada. Y Maturana, un biólogo y epistemólogo chileno, plantea que introdujo la noción de multiverso para referirse a la multiplicidad de realidades. A veces nosotros queremos tener recetas a una misma realidad que es mucho más compleja. Ante esa situación, uno de los elementos que, como he dicho anteriormente, debemos considerar es lo que nosotros llamamos inversión en capital humano. Inversión en educación, pero no solamente en educación, en investigación. Y aquí hay una evolución de ese hecho del año 2019, la fluctuación que se da. También la inversión a nivel de educación superior. ¿Cómo nosotros podemos hacer para impulsar las innovaciones en nuestro país y cómo nosotros a través de nuestra presencia en otros países podemos hacer de puente para que universidades, investigadores, centros de investigación
puedan acceder a una colaboración de tipo producción intelectual, avance en investigaciones y grupos de investigación. Uno de los elementos que destaca del Fondo Monetario Internacional que dificulta las inversiones y la realización de negocios en nuestro país, dicho en su documento, aparecen aquí algunos de los elementos que ellos ponen como, digamos, dificultades. Pero ante esta serie de dificultades se destaca que Panamá es un país que tiene una posición privilegiada, tiene alta conectividad, tiene una población relativamente joven y que estos elementos que aparecen como dificultades podrían ser reversados y podrían ser de alguna manera potenciados desde el punto de vista de las necesidades que el país puede contemplar. Y dicho eso, les adelanto que ciertamente América Latina es uno de los países, una de las regiones que tiene menor inversión en capital humano. Y aquí, según la red de indicadores de ciencia y tecnología, plantea que América Latina entre el 2008 y 2017 redujo su nivel de inversión en investigación y desarrollo. Además de eso, a nivel del porcentaje de investigadores, sí avanzamos del 2008 al 2017 por bloques geográficos. Modestamente avanzamos un 0.4% frente a Europa, frente a Asia y frente a Estados Unidos y Canadá. Es decir, nosotros estamos con relación a los más deprimidos, Oceanía y África, estamos en una mejor posición, pero podríamos estar en una posición mucho mayor. Les comparto la otra vista, gastos en investigación y desarrollo con relación al Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe. Básicamente, los países que destacan aquí, entre los que aparecen en América Latina, Panamá no registra, y esa es una de las preocupaciones nuestras, que Panamá aparezca entre los países que van seleccionando. Tenemos algunos avances, pero todavía aparecemos con modestas relaciones en el gasto de investigación y desarrollo, y ahora utilizamos otra variable que es I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Pero pensando un poco en todos estos elementos y las características de nuestro país, este gasto en investigación y desarrollo por sector, en financiamiento en Panamá, vemos que hay organizaciones sin fines de lucro que invierten un porcentaje importante que ha ido creciendo. En la educación superior también este porcentaje, este gasto ha ido creciendo, como usted ve en la columna, el lado gris, en el año que va desde el 2009 hasta el 2017, y en empresas públicas y privadas es bastante modesto. Sobre todo lo que destaca es el gasto extranjero. No obstante, en gasto de investigación y desarrollo por sector de ejecución, en estos sectores vemos que el gobierno ha tenido una destacada, digamos, participación que levemente se ha reducido desde el 2014. Las organizaciones privadas han ido ampliando esto y la educación superior también ha ido ampliando su presencia en el gasto de investigación y desarrollo. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿A dónde queremos llegar? Que si bien es cierto, la tasa de crecimiento del país, digamos, nosotros hemos tenido del 2007 al 2017 un crecimiento, digamos, envidiable. Sin embargo, esta característica que tenemos, América Latina también creció, lo debemos también potenciar. Nadie se esperaba la pandemia, pero debemos potenciar en lo que nosotros conocemos como los ahorros, el ahorro de un país. Y realmente, lastimosamente, ese auge lo dedicamos a gastar y no a ahorrar. Sin embargo, tenemos unas grandes oportunidades y señalo algunas de las áreas. Por ejemplo, en el vecino
Colombia y en países de Sudamérica se investiga, se hace la prospección de lo que son los medicamentos tradicionales. Nosotros tenemos una alta biodiversidad y nosotros podríamos desarrollar productos medicinales que ahora están en valor, todo lo que es la valoración de los productos tradicionales y todo lo que tiene que ver de la prospección de las plantas y la búsqueda de soluciones a distintas enfermedades y remedios. Pero dicho eso, nosotros tenemos características principales, subsectores y provincias en Panamá, y las presento acá. En Herrera se han desarrollado modelos de desarrollo inmobiliario muy parecidos a los de la ciudad, transporte, almacenamiento, entre otros. En Los Santos se ha desarrollado evidentemente el sector primario y el transporte y almacenamiento, y en Boca del Toro tenemos el suministro de electricidad, gas y agua y otras producciones de agricultura. En Chiriquí, evidentemente, la hidroeléctrica y el transporte y almacenamiento, y en Coclé, las industrias manufactureras, sobre todo también el desarrollo de agricultura, ganadería, caza y silvicultura. En la provincia de Colón, que es una de las que contribuye más al PIB, el transporte, la comunicación y actividades inmobiliarias. Básicamente, en el caso de la inversión extranjera directa, hay distintos países que invierten. En el caso de Panamá está Canadá, México, los Estados Unidos, Colombia, el Reino Unido, que han ido avanzando su producción entre 2015 y 2017. Venezuela, Ecuador, Suiza y Países Bajos. Pero sobre todo en el sector, el destacado más importante es de México y de Colombia, porque los empresarios colombianos han comprado muchas de las empresas en venta por los, digamos, los empresarios panameños. También, de acuerdo al Foro Mundial, las características de Panamá, en Latin American y Caribe, Panamá tiene mucha fortaleza desde el punto de vista macroeconómico, como vemos en la figura que estoy presentándole aquí. Hay ciertas debilidades en innovación, en instituciones, en sofisticación del negocio, pero en el medio ambiente macroeconómico, en la salud primaria y educación salud y educación primaria, hay fortaleza en la educación y capacitación, educación superior, y en el pilar de bienes y mercados y eficiencia. Un poco menos competitivo es la eficiencia del mercado laboral, pero sí es muy eficiente la eficiencia en el desarrollo del mercado financiero. También hay un pilar que está en desarrollo, que es el desarrollo de la tecnología, y una de las debilidades nuestras es que tenemos un mercado muy pequeño. Esos son algunos de los elementos. Sin embargo, Panamá ha hecho emprendimientos tratando de buscar la conectividad a través de su agenda digital 2020. Esto está disponible de la Autoridad de la Innovación Gubernamental, y también presenta mucha conectividad. Uno de los elementos que quisiéramos destacar entre los sectores básicos para el desarrollo científico y tecnológico es la sinergia que se puede crear entre las universidades, particularmente las universidades públicas, con el Estado y los vasos conductores hacia los sectores productivos y otros sectores de la sociedad. En esta pandemia, la CEPAL recomienda el desarrollo de los sectores productivos por dos razones: sector primario y sector secundario, y el encadenamiento de los sectores productivos, es decir, el sector productor de materias primas y el sector transformador de esas materias primas, de tal manera que generemos valor agregado. Pero no solamente esto,
los sectores productivos, sector primario y secundario, son generadores de trabajo, son grandes generadores de trabajo, y eso es lo que de alguna manera también necesitamos en Panamá, es desarrollar más los sectores productivos, concentrarnos en la producción y un poco menos en la especulación, ¿no? Una de las cosas que traigo a la consideración de ustedes es sobre todo el hecho de que Panamá es un país que puede desarrollar las energías limpias. De hecho, en Coclé hay una planta de energía eólica, tenemos energía hidráulica en cantidad, tenemos plantas de energía solar, sobre todo en Azuero, y hemos convertido una desventaja que es la gran falta de lluvias en Azuero y la gran fuerza del sol a desarrollar potenciales de energía eólica. Ahora, con nuestra vinculación con China, tenemos mucho más económico la compra de celdas solares, o sea, de una manera mucho más económica para los efectos de poder desarrollar no solamente energía y poder volcarla al sistema, sino también que desde los hogares, y esto se está promoviendo, se pueda desarrollar energía. Pero quedan otras muchas variedades de energía, como la biomasa, la energía de biocombustibles y la que quiero poner a consideración de ustedes, que es la mareomotriz. En Corea, en Francia, hay el desarrollo de la energía mareomotriz, concretamente en la Bretaña francesa. Y quiero presentarles un video, el cual voy a compartirles, para que ustedes vean que este país, que a veces se ha visto como desventaja tener costa en ambos mares, se puede convertir en un valor positivo para nosotros, a través, ciertamente, que el desarrollo de la energía mareomotriz es un desarrollo que podríamos decir que tiene sus innovaciones, bastante reciente en estas áreas, pero quisiera compartirle sobre todo esa actividad. Y sobre todo se desarrolla en Francia, creo que en Holanda, y me permiten, si se está viendo, me dicen si se ve, por favor. Pueden ver la pantalla. Disculpe, licenciado, le habla Fernando Garuz de la Cancillería. Sí. No se está viendo, debe poner, ok, inicia el video primero, póngale pausa y luego cuando va a compartir, comparta directamente el video. Antes, asegúrese de que en la esquina superior izquierda le dé ganchito donde dice reproducir audio del computador, creo que dice. Ok, bueno, aquí me dice compartir. Entonces, aquí comparto el video y reproducir audio, ¿no? Sí, pero antes de compartir el mismo video, descomparta la pantalla nuevamente. Cuando presiona el compartir, en la esquina superior izquierda le va a aparecer un ganchito para que pueda reproducir el sonido también. En la esquina superior izquierda. Descomparta el video primero. Ok, déjeme descompartir. Perfecto. Ahora presione solamente donde dice compartir. Correcto. Y en la esquina superior izquierda le va a salir para que usted le dé un ganchito. En la esquina superior izquierda estoy viendo. ¿Le aparece? Vamos a ver. No me aparece, pero en la esquina superior izquierda, nada que me aparece, la grabación se ha iniciado. No, ok. Cuando le da a compartir, le aparecen las diferentes pantallas para que usted pueda compartir. Escritorio, ventana y los archivos, ¿cierto? Sí, ok, justo arriba de escritorio dice incluir el audio del sistema.
Ok, voy a compartir y dice en escritor. Ah, ok, perfecto. Exacto, Sí. ya lo vi. Ok, Ahora sí y puedo compartir. ahora sí, comparta entonces el video. Ah, perfecto, ahí va. Muchas gracias por el A apoyo. la orden. Ellos han instalado varias celdas para recuperar la energía de la zona. Solamente usted se imagina que nosotros tenemos costas en ambos mares, la cantidad de energía que podríamos producir si nosotros incorporamos este modelo. Ellos producen el costo de la energía a 12, casi 14 centavos de euro el kilowatts. Entonces, eso sería realmente una invidiable forma de producir energía barata. Sin embargo, pues existe la posibilidad de desarrollar eso aquí, sobre todo potenciando que nosotros tenemos costas en ambos mares y podríamos ver una parte positiva en el desarrollo de estas actividades, sobre todo poniendo celdas y desarrollando algunos de estos elementos. Voy a seguir compartiendo el PowerPoint y al final estoy anuente a las preguntas de ustedes. Dicho eso, señalo que la energía mareomotriz, en el caso del contexto panameño, tiene una gran potencialidad, precisamente porque Panamá es un país con extensas regiones costeras y particularmente, sobre todo en el Atlántico, con mucha fuerza. Pero también nosotros podríamos generar energía a partir de los biocombustibles, porque la misma producción de desechos en Panamá no es optimizada. No es optimizada y podría ser optimizada. Además, nosotros estamos en una región ecuatoriana donde el sol pega de manera bastante fuerte y podría utilizarse esta ventaja como una fuente de atracción. Pero también quiero irme a la parte de la energía hidráulica. Usualmente se genera esta energía a costo cero, pero usualmente también tiene algún componente de tipo ecológico. Tradicionalmente nosotros somos un país muy hídrico, pero no hemos gestionado suficientemente bien nuestra ventaja comparativa de lo que es la abundancia de agua. Y deberíamos aprender en ese sentido. Hago la vinculación con Israel, que es uno de los países que ha sido estratégico en la desalinización del agua y en la gestión del agua. Ya varios representantes de Israel han estado en Panamá y dicen, Panamá no tiene problema de agua. El problema de Panamá es la gestión del agua. Entonces nosotros deberíamos buscar ese tipo de colaboración para poder efectuar una eficiente gestión de nuestros recursos. Es decir, que los desperdicios no se generen, que exista una cultura de la administración de los recursos hídricos más adecuada. Y eso solamente a través de lo que lo saben hacer bien. Usualmente los países árabes, que son los que administran muy bien su agua, y Israel. Entonces podríamos buscar algún tipo de colaboración académica, tecnológica, de transferencia de conocimiento para poder gestionar nuestros recursos y nuestro Instituto de Acueducto y Alcantarillado Nacionales. De tal manera que el agua, que es un recurso, es un derecho humano, el uso del agua pueda ser bien gestionada y pueda ser adecuadamente utilizada. Aquí les presento a julio, 29 de julio de 2020,
la demanda de energía y la oficina de despacho, en donde cuánto es la producción, y aquí básicamente la producción es hidro, térmica, búnker, eólica, solar, como ustedes pueden ver. Y hay una autogeneración hidro, biogás, 89.5 megawatts, y lo demás es, digamos, básicamente se está tratando de utilizar energía renovable. Fíjense que la hidro es una energía limpia y la eólica y la solar. Entonces nosotros hemos ido avanzando, pero todavía nos falta avanzar un poco más en esta dirección, a tal punto que los hogares también tengan celdas solares, sobre todo ahora que se pueden conseguir los paneles solares de manera mucho más económica que la produce la República Popular China, y poder diversificar la matriz energética en nuestro país de tal suerte que no tengamos compromiso. Porque una de las grandes cosas en medio de la pandemia que se le pide a la gente es, uno, lavarse las manos, pero tenemos problemas con la gestión del agua. El agua se va la luz. Entonces tenemos este servicio, digamos, bastante deficiente de la sostenibilidad de la energía, sobre todo en Chorrera, en el área este. Y necesitamos que para efectos de traer negocios a Panamá, no puede fallar la continuidad de la energía eléctrica y las condiciones de agua y ciertamente las condiciones de habitabilidad y de salud que debe tener el país para ser atractivo a las inversiones. Entonces, aquí les pongo el caso de la estación Rance Tidal Power Station, que es en Francia, es en la Bretaña francesa, en las costas de la Bretaña francesa. Ellos tienen una planta mareomotriz que genera, aquí está la ubicación de esa planta mareomotriz, que genera una importante parte de la energía que utiliza Francia, y aproximadamente a 14 centavos el megawatts, 14 centavos de megawatt. Entonces, me pareció interesante poder señalarles cómo nosotros, e incluso ellos utilizan el río y la salida del mar. Hay otros emprendimientos que quería compartir con ustedes y que probablemente sean significativos. Yo tuve la oportunidad de desarrollar una consultoría con el Ministerio de Comercio e Industria hace aproximadamente unos 12 años atrás sobre encuesta de propiedad intelectual, y me di cuenta que nosotros, bueno, nuestros indígenas y nuestra población autóctona, tanto campesinos como población afro, tienen medicinas tradicionales, sobre todo en la región, en Santa María, el rincón de Santa María, están las señoras tradicionales que usan medicina tradicional. En la comarca Nube Buglé están los Suquia. En la comarca Gunayala están los médicos tradicionales, igual que en la Emberá, en la Guaunam. Pero no solamente eso, nosotros tenemos aquí la presencia del Instituto Smithsonian, que ha hecho prospecciones sobre descubrimiento de nuevas plantas. En la hermana República de Colombia hay un helecho que se llama Gualanday, que he ido averiguando, y existe en Darién. El Gualanday es uno de los mejores limpiadores de sangre que existen a nivel regional, pero la gente desconoce eso. Es un helecho, tiene un olor dulce, usted lo toma como agua de pasto, lo toma como un té, y sencillamente en poco tiempo le desaparece colesterol, triglicéridos y le limpia la sangre. Pero eso no se conoce en Panamá. Sí se conoce en Colombia. Hay mucha generación de pastillas y medicinas en este sentido, y nosotros estamos desaprovechando esto. Podríamos buscar la colaboración de entidades que podrían tener estos emprendimientos y colaborar a nivel universitario con transferencia de conocimientos para poder desarrollar estos emprendimientos. Incluso
con el mismo Smithsonian que tenemos aquí. Entonces, esto es una de las cosas que sale de lo que diría lo negativo de la pandemia. Ya en el año 2016, la ley 17 del 27 de junio establece la protección de los conocimientos tradicionales y de la medicina tradicional indígena. Esta ley establece un régimen especial para proteger y promover el respeto de la medicina tradicional y crear mecanismos de protección del conocimiento tradicional. Es decir, que el andamiaje normativo ya está protegiendo a nuestros indígenas con relación a esta posibilidad que tenemos. Y yo quería también poner en consideración de ustedes la posibilidad de que pudiéramos hacer ustedes pudieran colaborar como puente vinculante con las universidades públicas, ya sea la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad Especializada de las Américas, la Universidad Autónoma de Chiriquí y la Universidad Marítima para las colaboraciones en equipos de investigación y capacitación en conocimiento, tanto de universidades de Beijing, universidades de Shanghai, universidades del norte de Europa, incluso universidades inglesas, también el desarrollo en universidades españolas, la posibilidad de desarrollar fortalezas de vínculos de grupos de investigación e intercambio académico para fortalecer sinergias que podemos tener en común. España es un país que ha enfrentado la situación del COVID y la situación de que era un país que eminentemente desarrollaba el turismo, igual que Panamá, pero ahora se ha tenido que volcar al desarrollo de lo que sería el desarrollo del capital humano. Porque durante la pandemia que todavía existe, las dificultades de desarrollar las actividades de turismo se complican por todo el tema de la conducción de este enemigo invisible. En consecuencia, una de las posibilidades está en buscar emprendimientos desde el punto de vista de avances, de búsqueda de medicinas, a soluciones de enfermedades, de la biodiversidad de la selva, a transformaciones en la empresa farmacéutica. Por otro lado, el tema de la sinergia también de transferencia de conocimiento desde los centros de investigación que están en Beijing, Shanghai, Londres, Irlanda del Norte, Noruega. Todos estos elementos podrían ayudarnos y en la gestión de los recursos hídricos. Una de las cosas que por principio y por disciplina, yo soy economista, por disciplina creo que hay que caracterizar, al igual que lo hizo Costa Rica, en mi consideración, es procurar ir reduciendo la presencia de la minería en nuestro país, porque conspira directamente con la salud del recurso hídrico. El recurso hídrico en este siglo XXI va a tomar cada vez más valor porque las fuentes de agua dulce se están reduciendo. En consecuencia, pensando prospectivamente, nosotros debemos proteger nuestras fuentes de agua dulce para poder tener la posibilidad de tener una fortaleza. Cada día los países contaminan sus fuentes de agua. Esto pasa en Filipinas, pasa en África, pasa en Europa, pasa en la misma América. Y un país con la fortaleza hídrica que tenemos nosotros, a pesar del cambio climático, deberíamos potenciar este recurso como una medida, digamos, protegida desde el punto de vista de la reducción de la extracción de minerales. Básicamente, mi presentación se concentra en estos cuadros. Me pidieron que fuera bastante esquemático y estoy abierto a sus
preguntas y dudas. Eso es todo. Muy bien, doctor. Aquí tenemos una pregunta relacionada con el énfasis que usted ha realizado en relación a estas oportunidades en cuanto a usos de energías limpias. La consulta es, ¿qué proyectos de ley tenemos en Panamá orientados a modificar el marco jurídico que nos permitan hacer uso de estas nuevas tecnologías? Bien, interesante la pregunta. Bueno, ya desde que estaba el antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, antes de su privatización, ya existía una prospección de la búsqueda de energías limpias. Sin embargo, se ha ido perfeccionando estas leyes para comenzar a diversificar. Precisamente por eso se situó la inversión eólica en Coclé. También se ha ido adecuando la legislación para efectos de ir normalizando la inversión no solamente de empresas, sino incluso de los hogares, de la energía solar, de los paneles solares. Lo único que nosotros tenemos que avanzar un poco más porque todavía hay ciertas barreras en cuanto al uso por parte de los hogares de esta energía con relación a salir del sistema. Esto es una discusión que está en los proyectos de ley que se han presentado en la Asamblea. Han tenido algún tipo de dificultades para los efectos de que las personas en sus hogares pudieran tener dificultades en salirse del sistema. En el caso comparativo de Costa Rica, no se le pone restricciones, sino que se señala que de la producción que tienen pueden dejar un 10% para depositarlo en el caudal de oferta energética. En el caso de Panamá esto hay que afinarlo. Hay distintos proyectos de ley que si que citarlos ahora mismo de memoria me va a ser difícil, pero hay algunas iniciativas que han abierto ese campo a la inversión, sobre todo extranjero, porque la inversión del parque eólico en Coclé es básicamente una inversión del conocido expresidente Bill Clinton. La inversión en el parque de celdas solares es inversión europea, sobre todo. No sé si con esa respuesta. Muy bien, doctor. Parece que la respuesta es muy atinada. Quiero compartirles de que por el momento en el chat no tenemos más preguntas. Yo quisiera ver si alguno de los compañeros que nos ha acompañado en esta tarde tiene alguna inquietud que quiera compartirle al doctor en este momento. Hay una pregunta de un señor Deus Navarro Anderson. Sí, sí. Es correcto. Dice, en relación a la nueva realidad económica en estos tiempos, ¿hacia dónde debe dirigirse la educación? Muy bien, le agradezco la pregunta. Y ustedes habrán notado que no hablo de nueva normalidad, porque nunca será la normalidad. Por eso hablo de nueva realidad. En esta nueva realidad, Panamá y los panameños debemos concentrarnos en lo que es la producción. ¿Y por qué digo esto? Porque usualmente nuestro sistema está básicamente, ha sido enfocado a la parte financiera y menos a la parte productiva. En esta nueva realidad nosotros no podemos depender, nosotros tenemos que tratar de obtener una seguridad y soberanía alimentaria. El sector productivo erróneamente ha estado abandonado. En la actualidad el gobierno está retomando esto. Yo creo que es estratégico por dos cosas. Porque si bien es cierto, año 2020
esta crisis va evolucionando. Probablemente en el 2021 los efectos económicos se estima que serán un poco más intensos. Y las cadenas de abastecimiento en algún momento pueden tener dificultades. No voy a decir que van a colapsar, pero puede haber dificultades para el suministro. De hecho, ya aquí en Panamá hay problemas de suministro de cebolla. Y por decir algo, también hay sectores que están promoviendo la agricultura familiar. Pero yo creo que una de las cosas que nosotros debemos centrar es la producción alimentaria. Colombia y Costa Rica, nuestros vecinos, tienen su sector primario, digamos, robusto. Nosotros tenemos un sector primario raquítico, pero que las crisis nos enseñan que podemos corregir el camino. Lo que yo sugiero es que países que tienen un florecimiento en el sector productivo, podríamos buscar vínculos con esos países a nivel de cooperación técnica, a nivel de transferencia de tecnología, para poder insertar esto en nuestro sector productivo. No solamente el conocimiento en nuestras universidades, sino poder traer a esos técnicos que colaboren para esa transferencia tecnológica y poder levantar nuestros sectores productivos que son estratégicos para poder fortalecer a la población en su salud con relación a la resistencia que deben tener para enfrentar esta pandemia. Y no solamente eso, como factor estratégico generador de empleo, sector primario y secundario, la generación de valor agregado, los encadenamientos productivos. Deberíamos buscar una estrategia productiva para hacer un poco más, digamos, autosostenible la producción en Panamá. En el tema de la educación, nosotros consideramos que existe, ustedes estarán de acuerdo conmigo, que el factor educación es estratégico. Nosotros tenemos que buscar una estrategia para fortalecer no solo la calidad, sino la capacidad de nuestros docentes y la calidad de educación, basándonos básicamente en el sector público. El sector público, porque el sector público es el que rige la educación. Si nosotros queremos traer inversiones, nosotros tenemos que tener recursos humanos que jaloneen y que impulse el desarrollo en Panamá. Nosotros no podemos depender de la gente que viene de fuera, no podemos depender de lo que son los migrantes, debemos depender de nuestra propia gente, pero para eso tenemos que capacitarlos y hay formas de capacitarlos, hay formas de colaboración, hay formas de estrategia de formación y de transferencia de conocimiento. Eso creo que es la parte estratégica que pregunta el señor Deus. De acuerdo, doctor. La consulta. ¿Existen iniciativas que permitan facilidades para acceder a fuentes de financiamiento orientadas a concretar proyectos de energías limpias? Bueno, hay varias iniciativas de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen sobre todo estrategia tanto en el sector indígena como en el área, en las otras provincias, y entre esas iniciativas hay algunos emprendimientos de tema de energía. Pero sobre todo el Banco Mundial también está aportando recursos al Estado para hacer prospección de estas iniciativas de desarrollo, que es desarrollo orientado a la sostenibilidad. Dos cosas importantes. Hay también algunas iniciativas que vienen de Naciones Unidas porque hay toda la conceptualización del calentamiento global y el cambio climático. Y Panamá no escapa a esto. Nosotros somos un país costero. El otro día escuché una charla del administrador del canal en donde incluso hablaba de la necesidad
probable de los recursos hídricos en el canal y hablaba de la posibilidad de desalinizar el agua de mar con una fuente adicional de recursos hídricos y el desarrollo de tecnología, porque señalaba que el cambio climático está haciendo que el nivel de mar suba y ese es un recurso que está ahí que podría utilizarse. Entonces, ya las distintas instituciones están pensando en iniciativas disruptivas, por decirlo de alguna manera, iniciativas disruptivas, iniciativas, digamos, un poco fuera de la caja, como nosotros la llamamos. Es decir, en la teoría de la complejidad nosotros tenemos que pensar en iniciativas que puedan ayudarnos a visibilizar un problema de distinta manera, formas nuevas de pensamiento, abordajes nuevos de la realidad. Y yo creo que dentro de la teoría sistémica esto nos ayuda a pensar de que por qué Panamá se va a conformar solamente con los sectores tradicionales cuando podríamos nosotros hacer una perspectiva de desarrollo de otras fuentes de actividades económicas que pueden ser sostenibles en un futuro. Doctor, ¿considera usted que el sistema tarifario de energía eléctrica en Panamá debería modificarse? Bueno, en realidad yo creo que sería posible modificarlo. Nosotros tenemos, vuelvo y repito, tenemos la mayor cantidad de energía producida a través de la energía hídrica, que tiene un costo cero, por decirlo de alguna manera. Pero también, si nosotros vamos a la conectividad con Colombia, incluso hasta podría ser más barata la energía en Panamá. Hay una conectividad futura con Colombia, que los costos de producción de Colombia son mucho más baratos, o sea que sí podría ser factible la reducción de la tarifa energética. Y si nosotros cambiamos la matriz energética utilizando fuentes de energía limpia, llamemos por el momento eólica, solar y en un futuro mareomotriz, yo creo que la tarifa puede cambiar. De hecho, los que son más o menos de mi edad sabrán que en los años 70 y los años 80, el gobierno de ese entonces, el gobierno torrijista, planteó la liberación energética y se invirtió gran cantidad de dinero de la sociedad en hidroeléctricas. Esa era la esperanza de un futuro, tener una matriz energética no comprometida. No se ha logrado, pero se podría lograr si se diversifica a través de este ejemplo que le he puesto, con esta ventaja comparativa que nosotros tenemos de costa en ambos mares, podría ser considerado. Sé que ahora mismo no es habría que hacer la prospección de ver qué posibilidades hay en sitios específicos. De pronto pienso en Puerto Armuelle, de pronto pienso en lugares que tienen oleaje bastante fuerte. Entonces, eso podría ser, no en todo el país, pero sí en algunos sitios se podría buscar esta matriz energética. En Azuero, que es un problema, el calentamiento que hay, ahí hay una ventaja comparativa con la energía solar. Y en lugares como la región de Coclé, en las montañas de Coclé y en las montañas de Boca del Toro, podríamos tener esa energía eólica que la he visto en varios lugares de Europa, sobre todo en Galicia. En todas las montañas hay estos famosos molinos de viento. Y eso podría ser una iniciativa, pero podría ser una iniciativa estatal, porque el Estado tiene la posibilidad de poder en asocio con empresas, digamos, puede ser extranjera, una especie de vinculación, ¿no? Doctor, usted señaló como una de las grandes áreas de oportunidad el segmento de medicina tradicional. ¿Cuáles serían las recomendaciones o los pasos que habría que dar en Panamá para poder acceder a esas oportunidades? Bueno, ya existen, muchas gracias, existen leyes ya que van custodiando este conocimiento, pero ahora mismo el Ministerio de Comercio e Industria no ha desarrollado un sistema industrial
como sí lo tienen en Colombia. ¿Qué sugiero yo? Un acercamiento a países como Colombia, que tienen un sistema industrial y que han industrializado todo lo que es el poder de las plantas y dan sus derechos a los que tienen este conocimiento, pero se comercializa, se industrializa y tiene una respuesta muy adecuada en lo que es, uno, la parte de estética, dos, en la parte de medicina curativa, la medicina tradicional, y también hay un desarrollo importantísimo de la medicina homeopática en Colombia y en Costa Rica. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos la posibilidad de este desarrollo en conjunción con los pueblos indígenas y los, digamos, los que tienen este conocimiento tradicional para potenciar pequeñas empresas que puedan desarrollar esta industria, esta producción a través de microempresas productivas que puedan ir procesando y aprendiendo a través, y sugiero en ese sentido que nosotros, nuestra delegación diplomática pueda hacer una prospección de eso en países como Colombia. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cuáles son las iniciativas? ¿Cómo proceden? ¿Qué tipo de ley? ¿Cuál es el marco que rige esto? ¿Y qué posibilidades hay de que esto lo podamos replicar? Estas buenas prácticas las podamos replicar en Panamá. Esa es una de las cosas. Yo le digo por experiencia propia. Hace algunos años yo tomé ese té de Walanday y puedo decirle que cualquier problema de colesterol, triglicéridos y cualquier tipo de problema, no digo cualquiera, pero sí te ayuda mucho a personas que a veces consumen muchos alimentos nocivos para la salud. Y eso no lo conocemos en Panamá. Nosotros todavía teniendo todo el potencial en esa selva de Darién y en los bosques de Panamá, somos, por decirlo así, ignorantes de ese potencial que tenemos en nuestra región, la biodiversidad grandísima que tenemos en nuestro país. Y en estos momentos de pandemia de COVID podría ser una respuesta ignorada ante la situación de nuevas perspectivas de medicamentos, soluciones a distintas enfermedades. Es lo que de pronto creo que se abre una gran oportunidad y las crisis son eso, son importantes para eso, para innovar, para pensar agudamente y poder potencializar algunas de estas cosas. Doctor, ¿qué visión tiene usted con respecto al futuro de la industria turística en Panamá? Bueno, la industria turística, siempre que tengamos el cuidado, y aquí va a haber una nueva cultura dentro de la nueva realidad, creo que nosotros tenemos, y le digo que yo aprendí mucho con esa encuesta de propiedad intelectual, conocí todo el país y distintos lugares, pero nosotros tenemos una gran producción artesanal, artística, cultural, y podríamos hacer clúster temáticos en distintas regiones, en Colón, en Azuero,